Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Mi nombre es Raiza García, profesora de Ciencias Sociales, y el tema que hoy revisaremos es invasiones bárbaras. Las invasiones bárbaras. Es importante conocer acerca de la caída del Imperio Romano y ver el protagonismo que tuvieron los pueblos bárbaros en este importante hecho histórico. Pues bien, en el año 395, el emperador Teodosio dividió al Imperio Romano entre sus dos hijos. Arcadio recibió el oriente y fijó su capital en Constantinopla, y Honorio recibió el occidente, estableciéndose en Milán y luego en Rávena. Cabe señalar que alrededor del Imperio Romano existían pueblos independientes y tribus nómadas, quienes fueron penetrando en el imperio de manera pacífica y violenta. Por ello es que a finales del imperio las legiones romanas estaban conformadas por tropas extranjeras y de pueblos bárbaros, que no garantizaban la unidad territorial ni el mando del emperador sobre sus tropas. ¿Pero quiénes fueron los bárbaros? Los bárbaros fueron tribus que se hallaban fuera de las fronteras del Imperio Romano, se dedicaban a la agricultura y al pastoreo y tenían manifestaciones culturales diferentes a lo de los romanos. El término bárbaro viene dado por los griegos y significaba extranjero, dado que estos grupos tenían una cultura e idioma diferente, y se les conocía por ser personas nómadas, personas que se vestían con pieles, tenían barbas largas y eran de alguna u otra forma desaliñados, pero sí eran magníficos guerreros. Estas invasiones bárbaras se desarrollan en el periodo situado entre el siglo III y el siglo VII después de Cristo, y eran invasiones de los pueblos extranjeros que rodeaban el Imperio Romano, quienes no hablaban la lengua del imperio y causaban zozobra y miedo a los demás ciudadanos. Entre las causas de las invasiones bárbaras podemos mencionar la gran extensión y sobre todo fragmentación geográfica del territorio imperial romano, además que tenían dificultades de tiempo y espacio para ejercer una eficiente y eficaz administración política. A esto se suma la decadencia de las clases sociales y el ejército romano. Paralelamente iba aumentando la población bárbara y también la crisis económica del sistema latifundista romano. Existían dos formas de invasión, las pacíficas y las violentas. Las pacíficas se desarrollaban a través de los contratos que realizaban las personas para las labores agrícolas, domésticas y también para servir como soldados. Y las violentas se desarrollaban mediante las guerras, caracterizadas por el robo y el saqueo. Estos pueblos bárbaros que habitaban en los límites o las fronteras del imperio se clasificaban en asiáticos y germanos. Dentro de los asiáticos destacan los hunos y dentro de los germanos destacaban los anglos, sajones, ostrogodos, visigodos, vándalos y francos. Entre estos pueblos podemos destacar el rol protagónico de cuatro pueblos: de los visigodos, de los hunos, de los francos y de los ostrogodos. Los visigodos, provenientes de Tracia, invadieron Hispania. Los hunos, provenientes de Mongolia, arrasaron con todas las ciudades por las que pasaban, violando, saqueando y esclavizando a los pueblos. Su dirigente principal fue Atila. Los francos invadieron el norte de las Galias, la actual Francia, y se convirtieron en fervientes defensores del catolicismo. Finalmente, los ostrogodos, liderados por Odoacro, invadieron Italia y provocaron el derrumbamiento del Imperio Romano de Occidente tras la conquista de Roma en el 476 d.C. Entre las características de los pueblos bárbaros podemos mencionar que eran pueblos nómadas que desconocían la escritura. Producto de sus conquistas, saquearon y destruyeron muchas ciudades. Eran politeístas y sobre todo que provenían de tribus germánicas indoeuropeas. Estas invasiones bárbaras podemos dividirlas en dos grandes fases. La primera, entre el 300 y el 500 después de Cristo. Los pueblos bárbaros se hacen con gran parte de los territorios del oeste del Imperio Romano. Los primeros en entrar en territorio romano fueron los tervingos, tras un enfrentamiento con los hunos en el 376 d.C., empezando la Guerra Gótica. Los siguientes en llegar a Italia fueron los ostrogodos, liderados primero por Odoacro y luego por Teodorico.
Durante el siglo V, los francos, que habían cooperado con los ejércitos romanos para derrotar a los hunos, atacaron los territorios de la Galia y se hicieron de ella en el 486. Por su parte, la coalición anglosajona consiguió apoderarse de Gran Bretaña durante el siglo V. En la segunda fase, que tuvo lugar entre los años 500 y 700, cuando las tribus eslavas comenzaron a ocupar la parte central y este de Europa. Luego, los ávaros provenientes de Turquía y los árabes de Asia Menor también trataron de atacar al Imperio Bizantino, que sin embargo resistió los embates bárbaros. Finalmente, los árabes expulsaron a los visigodos de Hispania. ¿Cuáles son las consecuencias de estas invasiones bárbaras? Fundamentalmente podemos mencionar tres: la paralización del comercio y la producción, el periodo de estancamiento cultural y científico, y la más importante, la caída del Imperio Romano de Occidente. De tal forma que provocaron el fin de una civilización antigua y avanzada, pero también el comienzo de una nueva era en Europa.